Bien, estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos el día de hoy a prácticamente nuestra última conferencia del año que el Servicio Psicopedagógico estará brindando para ustedes a través de esta plataforma Zoom. El día de hoy vamos a tocar la conferencia Emociones Inteligentes. Vamos a ir pasando el día de hoy a nuestra conferencia, la cual nos está citando el día de hoy, la conferencia sobre emociones inteligentes, ¿sí? Vamos a tener una antesala antes de tener con nosotros a la ponente en mención del día de hoy, a nuestra ponente Lisbeth Sánchez Morales. Vamos a tener una breve antesala con la psicóloga Ingrid Becerra, quien nos va a ir aperturando este, esta conferencia y nuestra ponente Lisbeth Sánchez en breves minutos se estará conectando y estará con nosotros, ¿sí? Ok, entonces tenemos ya en sala a nuestra psicóloga Ingrid Becerra. Ingrid, buenos días, bienvenida al servicio psicopedagógico esta mañana. Muy buenos días, muchísimas ¿Cómo gracias. estás? ¿Qué tal, Ingrid? Bien, entonces vamos a dar apertura a esta conferencia con tu persona y luego pasaremos a darle pase a nuestra ponente Lisbeth Sánchez, ¿sí? Ok, entonces tiene los permisos correspondientes. El tiempo es tuyo, Ingrid. Muchísimas gracias, así es, voy a dar, claro, prácticamente la antesala para dar pase nuevamente a la colega también que va a estar presente con ustedes. Vamos a hablar por qué también debemos ser muy emocionalmente inteligentes. ¿A qué se basa hablar un poco de emocionalmente inteligente? ¿Tiene algo de relación con la inteligencia emocional? ¿Tiene mucho que ver con ello? Bueno, hoy día lo vamos a ver un poquito acerca de eso. Cuando hablamos de emocionalmente, estamos hablando de las emociones en sí, ¿no? ¿Cuáles son tus emociones? Desde que te levantas hasta la hora que te acuestas, tenemos millones de emociones que se marcan, digámoslo así, durante el día, ¿no? Entonces, esas emociones forman parte de todo este proceso, ¿no? Que se nos presenta día tras día. Las emociones tienen mucho que ver también con la parte de nuestros órganos, la parte de cómo hacernos sentir bien en el día, de repente también algunos dolores que podamos tener. Las emociones engloban muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de las emociones, debemos de enfocarnos en reconocerlas y validarlas, porque ocultar nuestras emociones, de repente no validarlas, o en todo caso no procurar ser consciente de ellas, lo único que hace o lo que va a hacer es enfermarnos, ¿no? Comúnmente muchos de nosotros a veces nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos duele la espalda y tiene mucha relación. Es decir, el cerebro parte también, el corazón es un simple símbolo, pero todas nuestras emociones, todas las cosas que puedan pasar, están a nivel neurológico, en la parte cerebral, ¿no? Es el hipotálamo, el encargador, y prácticamente hay una glándula reguladora ahí importante de estas emociones. ¿Tienes que ser emocionalmente inteligente? Sí, para aprender a reconocer y aprender a validar cuáles son cada una de tus emociones que eh, puedas estar pasando. La persona emocionalmente inteligente, según lo que podemos observar ahí, desarrolla habilidades que le lleven a manejar adecuadamente los sentimientos, ¿ok? Y emociones que se dan en las relaciones con otras personas. Y en sí mismo también la relación con uno, ¿no? Como les decía en un inicio, si no aprendemos a manejar nuestras emociones, a controlar nuestras emociones, si no aprendemos de repente a reconocerlas, si yo tengo miedo, si yo de repente quiero llorar en ese momento, estoy triste, estoy enojado, estoy de repente angustiado, ¿no? Temeroso, ¿no? Imagínense que hasta el asco también forma parte de estas emociones, ¿no? Entonces, cuando yo soy alegre, ¿no? Mayormente las personas eh, están alegres así, ¿no? Sonrientes y todo ello, pero realmente no sabemos qué otras emociones no estamos validando. Podemos ante los demás decir, sí, estoy bien, pero de repente en casa, ya solos, en nuestros cuartos,
no podemos estar así. No siempre va a ser felicidad. Siempre en algún momento, pues, van a reducir otras emociones que forman parte de tuya y es normal sentirlas, es parte de ello. La inteligencia emocional parte de ello. Uno de ellos es Goleman, que es, digámoslo así, el estudio, ¿no? Él estudió prácticamente por qué el ser humano tenía ciertos comportamientos y se relacionaba mucho con sus estados de ánimo, ¿no? Por qué las emociones regían a veces algunas conductas o rigen ciertas conductas en las cuales pues transforman a este ser humano. ¿Por qué de estar tan tranquilo pasa a estar en un estado tan descontrolado? ¿Por qué de repente desde que está, no sé, durmiendo y amanece tan enojado? ¿O por qué de la alegría pasa a la tristeza, al asco, al rencor, al odio, ¿no? Entonces él quería estudiar todo ello, ¿no? Y empezó a observar parte de la conducta. Por eso dice la inteligencia emocional. Porque muchas conductas del ser humano parten de ahí, ¿no? Entonces, él decía, nosotros debemos de percibir nuestras emociones tal y como son. Percibirlas, reconocerlas y hacerlas propias de nosotros. Comprender las emociones. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa en mi día a día? ¿Por qué yo constantemente tengo mucho sueño? ¿Por qué constantemente no quiero hablar con nadie? ¿Por qué de repente no quiero salir cuando yo ya hice planes y prefiero quedarme en casa? ¿Por qué de repente hay muchas situaciones en las cuales estoy en el trabajo, estoy muy activo y viene un bajón completamente y quiero dejar de trabajar, quiero dormir, ¿no? Todo ello marca también a cómo estás llevando tu salud y cómo estás haciendo también que esta se manifieste en tu organismo. Utilizar las emociones también. O sea, hay emociones que pueden ser muy utilizadas, como por ejemplo, si yo estoy en un estado de enojo, de furia, de repente no aprendo a controlar estas emociones, tengo que empezar a, por ahí, a reconocer si esta emoción está implicando mis actividades y qué debo hacer frente a ello, ¿no? ¿Qué otras emociones puedo utilizar? La tranquilidad, ¿no? Respirar profundamente, ¿no? La felicidad como parte de ello, ¿no? Cuando te dicen piensa en positivo, deja de lado los problemas, si bien es cierto no podemos dejar de lado los problemas porque los problemas siempre están ahí, ¿no? Constantemente, ¿no? Los problemas siempre van a estar ahí con nosotros, forman parte de, pero tenemos que aprender a manejarlos, que es muy diferente, ¿no? Entonces, pensar en positivo es una gran pauta, ¿no? Pensar en positivo, tratar de analizar las cosas, tratar de saber cómo puedo manejar esto. Entonces, utilizar mis emociones para inhibir aquellas cosas que tal vez me puedan estar afectando, sí, es muy adecuado, ¿no? Aprender a autorregular esas emociones y manejar las emociones también, pues, ¿no? Si yo sé o tengo un carácter, ¿no? Como algunos dicen, tengo un carácter muy fuerte, nadie me puede decir nada porque yo estallo, ¿no? O de repente por ahí alguien me dice algo y yo, uy, ya le digo de cosas. Entonces, ¿qué debo hacer para aprender a manejar eso? ¿No? ¿Cómo poder controlar esas emociones? ¿No? ¿Qué debo hacer ante ello para controlar mis emociones? Entonces, hay que aprender a manejarlo. Muy bien, vamos a observar un video, ¿ya? Observe detalladamente por qué esta persona toma esa forma de expresión, por qué de repente a la par él tiene ese tipo, esa forma, ya venía con una reacción así. ¿Él es así de por sí o porque estaba en esa situación? A ver, después voy a pedir las opiniones de cada uno de ustedes. Permítame para poder colocar el video aquí. ¿Puedo ayudarlo? Quiero un omelette de jamón y queso y papas fritas. Lo lamento. Ya no hay desayunos, pero tenemos almuerzos. Quiero desayuno. Ya no estamos sirviendo. Sí, eso escuché. ¿Él es el gerente? Sí, ¿Puedo hablar con él? claro. Rick, este cliente quiere hablar contigo. Sí, señor. Hola, quiero un desayuno. Ya no servimos desayunos. Sé que ya no sirven desayunos, Rick. Sheila me dijo que ya no sirven desayunos. ¿Por qué les llamo por sus nombres? No sé quiénes son. A mi jefe le llamo señor. Trabajé con él 7 años, pero vengo aquí, me topo con extraños y les llamo Rick y Sheila como si nos conociéramos. No quiero ser tu amigo, Rick.
Solo quiero un desayuno. Llámeme señorita Folsom si quiere. Sheila, terminaron los desayunos a las 11:30. Rick, ¿has oído la expresión, el cliente siempre tiene la razón? Sí. Sí, pues, ese soy yo, el cliente. No es la política. Si quiere, ordene lo que quiera de los almuerzos. No quiero almuerzo, quiero desayuno. Entonces, lo lamento mucho. ¿Sí? Entonces también yo lo lamento. Ya, tranquilos, tranquilos, cálmense, todo el mundo calmado, siéntense ya. Ey, señor, ¿a dónde va? Dije que ¿a dónde va? No, siéntese y termine su almuerzo, por favor. Todos deben calmarse y relajarse, por favor. Así que, tomen su almuerzo, por favor, tómenlo, necesitan vitaminas A y B. Lo siento, fue un accidente, se disparó sola. Está bien, es que el gatillo es muy sensible. Rick, mi desayuno, por favor. Sí, señor. Sheila. Rick, señorita Folsom. Sí, señor. ¿Sí? ¿Saben qué? Creo que cambié de opinión. Así que tomaré el almuerzo. Me darán una hamburguesa con queso. Sí, Sí, señor. una orden de patatas fritas. Malteada de chocolate. Sí, señor. Sheila, la orden. Rick, ¿podrías pedírmela? Me siento mejor llamándote Rick ahora que nos conocemos. ¿Cómo está? ¿Disfruta su comida? ¿Qué tal, hijo? ¿Está bueno? ¿Y usted? ¿Está bueno? Creo que no le gustó. ¿No le gustó la salsa especial, Rick? Era broma. Ah, aquí está. Gracias. De esto es de lo que hablo. Volteen y miren. ¿Ya entienden? Está esponjada, jugosa y bien rellena. Y esta está delgada, miserable, escuálida y seca. ¿Pueden decirme qué pasa con esta fotografía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, ¿qué hemos podido observar de repente? Pueden comentarlo en el chat, tal vez, o levantar la mano por ahí, observar. ¿Qué hemos podido observar? ¿Por qué de esta manera? ¿Él ya venía con esa intención? Eh, ¿Por qué fue la reacción que tuvo? ¿Qué emoción se pudo observar ahí? ¿Alguien de ustedes de repente quiera comentar algo o quiera de repente indicarnos algo? ¿Por qué de repente tuvo esa reacción, no? Tal vez a qué se deba. Comúnmente las personas tienden a tener ciertas reacciones, ¿no? Si bien es cierto, pues esta persona, digámoslo así, no te habrá tenido un buen día, ¿no? Venía ya con una reacción, ¿no? Hacia una situación estresante, tal vez. ¿Alguien por ahí de repente quiera comentarnos algo por acá? Para mí fue una reacción prevista, acumulada, claro, muy bien, Luz. Puede ser también una reacción acumulada, ¿no? Porque tenía un arma, ¿no? O sea, si no era el cafetín o no era de repente esa burger, puede haber sido en otro lugar, ¿no? De repente, no sé, pues en algún lado o ya tenía una predisposición a hacerlo en algún otro lugar, ¿no? Entonces, o tenía la intención de hacerlo en varios lugares, no sabemos, ¿no? Bueno, la película en sí
trata pues de un personaje que no controla sus emociones, ¿no? Y que prácticamente pues en algún momento determinado tiene un tipo de trastorno también de personalidad muy típico y muy característico de esta persona. Muchas veces el hecho de ser tan tranquilos, tan pasibles, ¿no? Nos enmarca en situaciones tan descritas que dicen, bueno, nunca imaginamos que fuera su reacción, ¿no? Entonces, ¿por qué te sorprendes, ¿no? Tú ante una reacción de ti mismo, de tus propias emociones, y por qué los demás también? Comúnmente nosotros figuramos algo, una emoción frente a los demás. Cuando no aprendemos a reconocer nuestras propias emociones y no aprendemos a manejarlas, lo único que hacemos es mostrar, ¿no? Mostrar una emoción que prácticamente dice, bueno, es una persona tranquila, pasible, ¿no? Nunca se enoja. Es raro que nunca se enoje. Una persona siempre va a tender a enojarse, a incomodarse, a molestarse. Hay personas que lo toleran, hay otras personas que no lo toleran, ¿no? Por ejemplo, conversando a veces con algunos pacientes me decían, ¿no? Yo suelo tolerar muchas veces la impuntualidad, ¿no? Y le digo, ¿y por qué aprendes a tolerar la impuntualidad? ¿No? Me preguntaba y me decía, es que en algunas oportunidades yo he sido impuntual, ¿no? Y he aprendido a manejar eso, ya no soy impuntual, pero suelo tolerar. Lo que no tolero, me decía una paciente, era el maltrato hacia otras personas, ¿no? O hacia animales. ¿No? Eso sí yo no puedo tolerar. No, ahí sí ya me desconozco. De ser la más linda, decía ella, ¿no? De ser la más linda, tenía 17 años esta chica. De ser la más linda, la más dulce, la más tierna, yo me puedo convertir pues en un ogro, ¿no? Entonces, ¿por qué pasamos de un estado tan pasible o tan dulce o tan, de repente, algo que no conocemos algo, ¿no? Es una reacción. Porque es una reacción propia que nos lleva a la defensa hacia, de repente, no ser atacados. Si esta persona de repente dice, pero ojo, yo me sé controlar hacia el límite de que no herir de repente a la otra persona, pero sí poder defender, ¿no? Pero hay personas que no, o sea, se convierten totalmente y agreden y maltratan y golpean y etcétera. Y hasta pueden cometer otro delito. Eso es por no saber manejar la emoción, ¿no? Entonces, si yo me conozco y sé mis límites, tengo que aprender a manejar esa emoción. Por eso dice, Daniel Goleman habla mucho que la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y las de los demás, ¿no? Nos ayuda a manejar adecuadamente estas relaciones. Entonces, si yo sé que tengo un límite, ¿no? Entonces yo no puedo propasarlos allá. Muchas de las personas, como han visto en el video, no conocen su límite. Y pueden llegar, de repente él dice, ¿no? Me equivoqué, no tengan miedo, ¿no? Se me escapó. Pero de repente en su furia, en el momento tan loco, digámoslo así, ¿no? Se podría decir descontrolado, no puede manejarle el arma y puede herir a cualquier persona. Por eso muchos de aquellas personas que cometen algún tipo de delito, lo único que hacen, pues, ¿no? Se excusan en que no fue mi intención. Pero realmente no supo manejar esa emoción, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera yo puedo aprender a manejar mis emociones? ¿De qué manera yo puedo aprender a controlarlas? Primero, hay que reconocer la emoción para yo saber qué debo hacer ante ella. Si yo, por ejemplo, en algún momento determinado tuve un descontrol y herí a la otra persona insultándola, no sé, de repente diciéndole una palabra inadecuada, ¿no? Y esa persona ya no me quiere hablar, ya no me quiere decir nada. Entonces, la próxima vez lo que voy a hacer es tener mucho cuidado y no herir sus emociones, ¿no? No, yo ya me conozco, sé que voy a decir una palabra inadecuada, mejor me retiro. Que estás aprendiendo a reconocer. O me tranquilizo, respiro profundo y dejo de lado las cosas. Entonces, eso me ayudará un poco a poder manejar eso. Como, por ejemplo, las emociones controladas, ¿no? Estar prácticamente, hay personas, y hay ciertos trastornos también, ¿no? En los cuales las personas son muy efusivas, ¿no? Abrazan, apretan demasiado fuerte, ¿no? A algunas personas tal vez les pueda causar un poco de emoción, ay, qué bonito, ¿no? Ella es muy expresiva, muy emotiva, pero para otros puede causar incomodidad. Entonces, el ser tan efusiva, tan alegre, ¿no? Correr hacia la otra persona, abrazarla, puede causar incomodidad como algunas, ¿no?
Entonces también hay que aprender a manejar esos límites, ¿no? Si bien es cierto, tú eres amable, flexible, pero también ser demasiado efusiva puede traer un tipo de incomodidad para otros, ¿ok? Componentes de la inteligencia emocional. Hay ciertos componentes como la motivación, la empatía, las habilidades sociales, ¿no? Porque nos permiten relacionarnos con otros, la ausencia emocional también, como dice, y la autorregulación emocional. Muchos de ellos, cuando no aprenden a tener autoconciencia emocional, no pueden llegar a la autorregulación, ¿ok? Que es a veces muy dificultoso para algunos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aquí en la autoconciencia emocional y aprendo a reconocer mis emociones según lo que les estoy diciendo, trato en lo posible de poder identificar en qué momento yo soy débil, ¿no? Digámoslo así. Entonces, si yo estoy aquí, soy consciente de ello, fácilmente puedo llegar a la autorregulación, aprender a manejar mis emociones, ¿no? Muy fácilmente. Pero si aquí yo, por ejemplo, no tengo esa autoconciencia y sobrepaso límites, no, ya es la segunda vez que hiero a otra persona con mi forma, mi trato, ¿no? Entonces yo no puedo llegar aquí. Es muy difícil para mí. Componentes de la inteligencia emocional. Tenemos dos, la autoconsciente emocional y la autorregulación emocional. Si tú ya aprendes a identificar tus propios estados de ánimo, créeme que vas a poder autorregularte, vas a poder controlar esas conductas, ¿ok? Tus propios estados de ánimo ya aprendes a reconocerlos, ya tienes esa autoconfianza contigo mismo. Créeme que para aprender a controlar estos impulsos o emociones o modos de adaptación va a ser mucho más fácil para ti, ¿no? A controlarte, a adaptarte, a tener la confiabilidad y la innovación más importante, ¿ok? Muy bien. Listo, entonces voy a dar pase, ya creo que debe estar en sala mi compañera, mi colega también, Lisbeth. Bienvenida, Lisbeth, a esta plataforma Zoom. Y bueno, ya habíamos estado trabajando con Ingrid, esta antesala a esta conferencia. Y bueno, pues a mencionarle a nuestros participantes que ya está en sala en estos momentos la psicóloga Lisbeth Sánchez Morales, quien nos va a terminar de compartir esta conferencia sobre emociones inteligentes. Lisbeth, tu turno y tienes ahorita, permíteme brindarte los permisos correspondientes. Ok, ya tienes los permisos respectivos. Perfecto, muy bien, Evelyn, muchas gracias. Chicos, buenos días. Gracias. Las disculpas del caso, a veces tenemos situaciones que no podemos controlar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a agradecer a Ingrid, que bueno, Ingrid y yo hablamos la misma línea, así que lo mismo que está trabajando Ingrid con ustedes, lo voy a continuar. Ingrid hablaba con ustedes con respecto a cómo poder ser emocionalmente inteligente o cómo nuestras emociones son inteligentes. Daba un sustento neuropsicológico, neurocientífico, ¿de acuerdo? Ya que la evidencia científica nos respalda a que en nuestro cerebro funcionan nuestras emociones, ¿verdad? El sistema límbico está encargado del tema de nuestras emociones, pero también tenemos la partecita de la amígdala, ¿verdad? Que se va a encargar de regular nuestras respuestas, básicamente, de nuestras emociones y sobre todo nuestras emociones más primitivas, ¿verdad? Las emociones que nos pueden estar tan presentes. Bien. Hablaba también de los componentes de una inteligencia emocional. Yo estoy segura, chicos, que ustedes escuchan el tema de inteligencia emocional y se les va a venir términos que ya los tienen familiarizados, ya han escuchado esos términos muchísimas veces, ¿verdad? Saben, han escuchado el libro de Goleman con respecto a inteligencia emocional y vemos cuáles son los componentes de una inteligencia emocional, ¿verdad? Tenemos la motivación. La motivación, ustedes saben que es un componente, que tenemos una motivación intrínseca y una motivación extrínseca, ¿correcto? La motivación es algo que también lo manejamos de acuerdo a nuestras experiencias. ¿Saben de acuerdo a qué, chicos? Es básicamente de acuerdo a nuestros aprendizajes, de acuerdo a nuestro nivel de disciplina también interviene el tema de motivación,
¿correcto? ¿Cómo puedes mantenerlas? ¿Podemos entrenar el tema de nuestra motivación? Claro que sí. ¿Tiene que ver con un tema de disciplina? Por supuesto. Entonces, ¿es una conducta que puede ser regulada? Sí. ¿Tengo estudiantes de psicología aquí presentes en sala? Tengo uno, muy bien. Elisa, entonces ya tienes un dato más. Lady, perfecto, tienes un dato más. Recuerda que nuestro objeto de estudio siempre va a ser la conducta. Y cuando Lisbeth te dice de que la motivación es una conducta y va a poder ser regulada, voy a poder manejarla. Voy a poder trabajar con mi paciente, mi evaluado, la persona con la que yo esté trabajando. Voy a poder trabajar motivación en un grupo, por supuesto, porque es una conducta. Ahora, ¿por qué es tan importante en la inteligencia emocional? Porque cuando hablamos de inteligencia emocional o de emociones inteligentes, es que yo logro una toma de conciencia, ¿de acuerdo? De lo que me está pasando, de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, a partir de ahí, después de, ya, bueno, esto me está pasando, esto estoy sintiendo, cuando pasa esto, me sucede esto, yo reacciono de esta forma, ya tengo claro. Entonces, bien, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan para poder controlar esta situación? ¿De acuerdo? Tal punto, tú ya lo estructuraste, lo dijiste, lo pensaste. Pero ¿qué pasa cuando la motivación es muy importante? Porque esto tiene que mantenerse a través del tiempo. Entonces, debo aprender a regularla, aprender a controlarla, ¿correcto? Cuando hablamos de empatía, cuando hablamos, oye, perfecto, Felipe, estamos aquí. Muy bien, cuando hablamos de empatía, entonces ya tenemos algo para los estudiantes de psicología y para los que no, ya lo saben, como es una conducta lo regulo, lo mismo que pasa con la concentración. Con todo lo que es conducta yo puedo intervenir, ¿correcto? Puedo intervenir a nivel profesional, psicólogos, puedo intervenir. Y a nivel personal, si tú deseas trabajar en ello, también puedes buscar un profesional que te pueda ayudar a manejar. Cuando hablamos de empatía, ¿de acuerdo? También hablamos, ¿no? Hemos tenido sesiones pasadas donde hablamos que la empatía, todo el mundo, cuando yo les pregunto, ¿qué cosa es la empatía? Todos me dicen, es ponerme en los zapatos del otro. Ya, pero ¿puedes? O sea, ¿es fácil? ¿Lo puedes hacer de verdad? ¿Realmente sientes el dolor que siente el otro? ¿Realmente te preocupa lo que la otra persona le preocupa al mismo nivel? Lo dudo, ¿no? Es muy difícil ponernos en los zapatos del otro. Pero es un trabajo en el que sí yo debo involucrarme, ¿verdad? En tal vez ser un poco más considerado, tal vez, tengo aquí un chat. Ah, ¿no es difícil? No. Ah, claro, es difícil, no se siente lo mismo, por supuesto. Y Nayeli, eso se debe básicamente a mis experiencias pasadas, a cómo si yo viví o no viví, a cómo he aprendido a expresar mis emociones. ¿Se dan cuenta lo importante que son nuestras emociones? ¿Cómo tú aprendes a expresar tus emociones? ¿Qué tan libre eres de expresarte? ¿Correcto? Vas a tener mayor facilidad para empatizar tal vez con otra persona. ¿Cuánto te cuesta? Probablemente cuánto no te enseñaron, no aprendiste, no los tienes incorporado, va a estar también repercutiendo, ¿no? Entonces, es importante el nivel de empatía que tú tienes con las personas, el nivel de ¿cómo logras empatizar sin necesidad de caer en esto muy simple, ¿no? Yo te entiendo. Muchos de los psicólogos utilizan la palabra yo te entiendo, ¿no? Pero ¿realmente lo entiendes? No sé. ¿Correcto? Entonces hay que tal vez ver la forma, ¿no? Yo casi siempre a mis estudiantes les recomiendo decir, ¿no? Decir lo que tú estás observando. O sea, debe ser muy difícil lo que estás pasando, pero estoy aquí, puedo escucharte, podemos llegar a una solución, ¿no? Vamos, trabajemos en esto, que tal vez el yo te entiendo, ¿no? No lo sé, porque realmente lo entiendo. O sea, si realmente lo entiendes, bacán, ¿no? Pero si no, evitemos. Lo mismo pasa con las personas que no son profesionales en la salud psicológica, ¿correcto? Yo te entiendo, sí, pero realmente, o estoy contigo, si es tu amigo, tu familiar, alguien que está, qué rico es sentir un respaldo. Eso es ser empático, ¿no? Debe ser muy difícil lo que estás pasando, no realmente puedo comprender el dolor que estás sintiendo, pero estoy aquí
cuentas conmigo, yo voy a poder apoyarte, voy a estar contigo. ¿Te das cuenta? Y estoy siendo transparente, estoy siendo honesto con la persona que decide abrirse conmigo, ¿no? Pero ese diálogo de empatía también podrá ser con nosotros, también podremos ser empáticos con nosotros mismos. ¿Qué me dicen? No siempre, Miss. ¿Pero podré o no? ¿Qué creen? Creo que sí podemos si nos ponemos como prioridad. Como prioridad, ¿no, Angie? Eso también lo hemos escuchado, está de moda, ¿no? Está de moda que digamos que nos ponemos como prioridad. Aquí vamos a salir muchos, y aquí se van a levantar la mano algunos, ¿no? Y van a decirme, Lidia, yo también soy así, porque aquí está la misma idea, a veces que eso, miren, ¿cuántos años tengo y sigo trabajando en lo mismo? Porque en eso consiste. ¿Cuántos de ustedes son de estas personas que cuando hacen algo y ya terminan y la gente los felicita, tú te pones a pensar, pero pucha, lo pude haber hecho mejor? ¿No? ¿Algunos de ustedes son así? No, lo pude haber hecho, pero me faltó esto. La gente te está diciendo, oye, muy bien, Lisbeth, y tú agradeces, y tú mismo le dices a la persona, o te dices a ti mismo, pero lo debía hacer mejor. Tengo gente así, que tienen esas características, ¿no? Porque somos muy autoexigentes con nosotros, ¿no? Y estamos buscando el error. No nos damos la oportunidad de disfrutar el logro, porque lo que has hecho a la otra persona le gustó, ¿de acuerdo? Le gustó, pero tú como estás acostumbrada a todo mejorarlo, probablemente tenías esta vocecita, ¿no? Y aprendiste a que tal vez tu trabajo no es exactamente bueno, ¿no? Y siempre estás en la búsqueda de la mejora, tiendes a tal vez no aceptar eso, ¿no? Entonces ahí con ese tipo de personas tenemos que ser un poco empáticos con nosotros, ¿correcto? Lo hiciste bien. O por ejemplo, yo veía un TikTok, ¿no? Decía, hoy es un nuevo día, pero te sientes mal, te sientes triste, deprimido, no te preocupes. Decía, ¿no? Tranquilo, tienes derecho a sentirte así, y es verdad, ¿no? La otra vez comparto un meme, porque me encantan los memes, comparto un meme en mi estado para mis estudiantes. Claro, el de ir. Pero a veces no te ha pasado que en ese mejorar, porque todos estamos ahí, o sea, todos hemos aprendido a mejorar, porque es el chip que nos metieron nuestros padres, ¿no? Tienes que ser mejor que uno, ¿verdad? O no, solo a la Miss le pusieron eso, le sacaron le pusieron aquí. Sí, ¿no? Nos dijeron eso. El papá se esforzaba, ¿no? El papá tal vez técnico, el papá técnico quiere que los hijos sean profesionales, y así sucesivamente, ¿no? Qué miedo los hijos de tal vez los que tienen doctorado y todo ese tema, porque la vara es gigante, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Con eso de tratar, voy a tomar lo que dice Felipe, uno trata de mejorar lo que da. Claro, pero a veces nos olvidamos, Felipe, no sé si me respaldas o no estás de acuerdo, pero a veces cuando tenemos eso, que está bueno, porque lo que hice estaba bien, ¿de acuerdo? Pero yo le busco el error, ¿no? Le busco oye, pero tal vez lo puedo hacer mejor. Entonces me pierdo la oportunidad de disfrutar el reconocimiento que puedo estar teniendo por otras personas. Entonces, no sé qué opinas, Felipe, o qué opinan, chicos, de esa situación, solamente ese puntito. No, me pierdo esa oportunidad. Entonces me la pierdo porque no soy empático conmigo, ¿no? Me pierdo porque, lo hiciste así, tal vez puedes mejorar, pero date un tiempo y disfruta, porque lo que estás haciendo está bacán, porque lo que estás haciendo está bueno, ¿verdad? Entonces va a suceder así. A veces, sí, en muchas ocasiones, por supuesto. Y es de acuerdo, chicos, a cuán exigente, o sea, y todo esto viene, ¿no? Ya tenemos así como que vamos incorporando. Yo les digo el roperito de la vida, ¿no? Niñez, infancia, vamos incorporando así experiencias y vamos guardando prendas, ¿no? Vamos guardando prendas que esas nos van a determinar cómo vamos a reaccionar. Entonces, cuando yo hablo de emociones inteligentes, es que,
así, se te prenden las alarmas. Cuando estás dándote cuenta que no estás siendo empático contigo. Cuando estás dándote cuenta que, pucha, estoy perdiendo la motivación en lo que yo ya decidí realizar. ¿De acuerdo? Estoy juzgándome mucho. Estoy, por ejemplo, muchas personas, muchos de nosotros, los que ya tenemos tal vez familia, ya estamos en una adultez, entrando a una adultez intermedia tal vez, ¿no? Asumimos mucho, asumimos que, pucha, tenemos que trabajar muchísimo, debemos ser buenas madres, hablo de mujer, ¿no? O buenos padres, debemos ser buenos esposos, buenas esposas, buenos ciudadanos, todo bueno. Y cuando tal vez me despierto y no tengo ganas de nada, y me siento triste, y me siento así, es como que tú mismo, ¿por qué te sientes así? No puedes sentirte así, no te permites eso, ¿verdad? Porque lo codificas como algo de una persona débil, de una persona poco constante, de una persona que no tiene claro lo que quiere. Entonces dices, pucha, tengo que ser así de una sola línea. Y no, pues salvo que tengamos una crianza alemana así, pues, ¿no? Salvo eso, podríamos tal vez ser de una sola línea o un poco más, pero no, somos seres humanos, tenemos esas situaciones de crisis, y las personas que conocemos un poco más el tema de conductas, sabemos que las crisis siempre van a ser una oportunidad, ¿verdad? O esas situaciones distintas a las que tú tienes van a ser una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para que te pongas a prueba tú, para que veas, oye, ya, está pasando esto, ¿qué hago? ¿No? O esto nunca lo he sentido, nunca lo he experimentado, ¿qué voy a hacer? O sea, vas a ver mecanismos de defensa, vas a ver estrategias, vas a ver niveles de resiliencia, o sea, vas a ver un montón de cosas que has ido almacenando tú en ese roperito de la vida que te estoy contando. Entonces, cuando hablamos de emociones inteligentes, tenemos motivación, empatía. Habilidades sociales. Habilidades sociales es algo que les cuento que yo enseño en un instituto de negocios que es de aquí del norte, ¿no? Donde tenemos muy presente el tema de habilidades sociales para la consolidación de todas las habilidades duras que tienen que adquieren nuestros chicos. Obviamente en las universidades también es así. Pero cuando hablamos de habilidades sociales, hablamos de el plus. Cuando les enseño a mis chicos de distintas carreras, ¿no? El curso que nosotros enseñamos los psicólogos, hay una técnica que se llama el elevator pitch. No sé si la han escuchado. Si la han escuchado, por favor, levanten la mano, díganme algo para ver si me siguen, ¿no? El elevator pitch, ¿sí? Bacán, Angie, bacán. Entonces, el elevator pitch es una técnica donde te va a permitir que tú te presentes, donde va a permitir que tú te vendas, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, vas a poder atraer. Entonces, para construir esas técnicas, utilizar esas técnicas, pues debo tener muy fuerte el tema de mis habilidades sociales. ¿Correcto? Me va a permitir realizar esto. Las habilidades sociales te van a ayudarte a trabajar técnicas de presentación como la que estoy mencionando, y es tu plus. Es el plus que vas a tener. Dentro de ese elevator pitch vas a colocar cuáles son tu plus, ¿no? ¿Qué características o qué habilidades van a ser tu plus? ¿Qué cosas tiene Lisbeth que no tiene Hop, que no tiene Cintia, que no tiene Angie? ¿Qué cosas tiene? ¿Cómo me va a aportar? ¿Qué cosas tiene Aldair, Juvencio, Catherine, Liz, Mariela? ¿No? ¿Qué cosas tienen ellas que no tiene la otra persona? Eso es tu plus. ¿Y sabes dónde se encuentran? En las habilidades sociales. ¿Cuán proactivo eres? ¿Cuán no proactivo eres? Lamentablemente hay que trabajar. ¿Cuán tolerante? ¿Cuán no sé, cuánta capacidad de solución de problemas? Orientación al resultado, ¿no? Que van siendo un tema de habilidades sociales. Miss Lisbeth, ¿las habilidades sociales se pueden trabajar? Sí. ¿Se pueden trabajar? Claro que sí. Atención, ya hoy damos de 3 puntos o 2 puntos importantes, psicólogos, futuros psicólogos, que puedes trabajar. Date cuenta tu chamba, date cuenta la cantidad de campo que tienes para trabajar. No solamente es que voy y evalúo un taller de autoestima, no, mira todo lo amplio que es.
Entonces, ¿puedo trabajar habilidades sociales? Sí. La otra vez vi que en Certrum, en Católica, había un curso de habilidades sociales, habilidades blandas para la dirección. Entonces, puedes trabajarlas, puedes entrenarlas. Los gerentes, por ejemplo, los que tienen cargos altísimos, trabajan habilidades sociales, ¿no? Las entrenan. Pero son cosas que vamos aprendiendo desde nuestra niñez. Sí, claro que sí. Habemos personas que hemos tenido la suerte de tener tal vez mucha más apertura en nuestra libertad de expresión y hemos ido incorporando habilidades sociales a nuestra vida. Hay personas que lamentablemente no, pero si esas personas llegaron a un momento de darse cuenta y dijeron, bueno, tengo que mejorar en esto, y son más disciplinadas que la otra persona, pues esta persona va a poder lograrlo, poder trabajarlo, ¿de acuerdo? No olvidemos que todo es un tema, venimos con un tema del temperamento, un tema de carácter, luego de formar rasgos de personalidad y vamos avanzando. La autoconciencia emocional, ya escuchaba a Ingrid que les explicaba con respecto a la autoconciencia emocional, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo? Realmente. O sea, y es tan difícil, a veces no, ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, ni siquiera tenemos conciencia. Por ejemplo, alguna vez escuché un taller hace muchos años, les estoy contando cuando yo estudiaba, fui a un taller donde el psicólogo le decía, daba el ejercicio de, vamos, en 5 segundos dime por qué te deben amar. Wow. Entonces, todos nos quedamos así en shock. Y no se nos venían cosas a la cabeza. Jamás nos habíamos preguntado eso. ¿Ustedes se lo han preguntado? ¿Se han preguntado por qué los deben amar? No. ¿Por qué eres una persona? ¿No? No lo hemos hecho. Bueno, yo no lo he hecho. ¿No? Entonces, qué fuerte fue cuando yo escuché eso y me di cuenta que no tenía respuestas. Entonces, fue así como que, wow, ¿cuánto nos dedicamos a pensar a observar a la otra persona, a ver cómo se comportan los otros, ¿no? A querer amar a otro, pero ¿y nosotros? O sea, tenemos al menos claro qué es lo que siento, cuando hago tal cosa, o qué es lo que siento cuando, por ejemplo, algo muy básico, ¿no? Donde sale nuestro reptiliano. No sé, los chicos, hay una teoría que es muy linda que se las recomiendo, que es la del cerebro triuno, que es muy bonita, ya describen todo nuestro cerebro, ¿no? Cuando comemos algo rico, ¿qué sientes? ¿De placer o no? A mí, por ejemplo, me encanta el cuy. Cuando a mí me ponen muy... Y de todas las formas, o sea, cuy chactado, cuy en piedra, cuy guisado no, pero de todas me encanta. Cuando yo también me ponen un plato de cuy, ¡ay, qué rico! ¿Sientes placer o no? ¿Felicidad? Lo sentimos. Pero te has tomado el tiempo en reconocer esa emoción. Yo, porque he aprendido desde esa situación que les estoy contando hace muchos años, dije, wow. Y siempre me preguntaba, ¿no? ¿Por qué me deben amar? ¿Qué cosas tengo yo? ¿Yo reconozco y amo esas cosas en mí? ¿Me conozco? ¿Cómo reacciono ante las injusticias? ¿Alguna de ustedes ha pasado? Cuando ves una injusticia en la calle, ¿qué haces? ¿Te desligas? ¿Eres un observador? ¿Te enojas? ¿Qué sientes? ¿Cómo reaccionas con la mentira? ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Y esto aparece el término de autoconciencia emocional. Y volvemos al título de la conferencia, el título del día de hoy. Emociones inteligentes. Si yo tengo totalmente racional esto, ¿no? Y yo me conozco y sé que, por ejemplo, si a mí me dicen, Lisbeth, vas a trabajar, se me ocurre, ¿no?
tenemos que hacer tal cosa. Y yo voy a decir sí, porque no tengo un límite. Acepto el trabajo, acepto el trabajo. Porque no tengo un límite, pero me estreso, me hace daño, no puedo dormir. ¿De acuerdo? Ahí no estoy teniendo una conciencia emocional, porque yo sé lo que me puede pasar, pero no soy incapaz de poner el pare. Soy incapaz de poder, entonces no tengo un por qué. ¿Por qué? Porque primero debe haber un tema de conocimiento, ¿verdad? Ya, ¿cómo eres cuando tienes, ojo, estoy poniendo ese tema del trabajo, ¿no? Cuando tienes determinada cantidad de trabajo. Bacán. Pero cuando tienes más, y aquí entra autoevaluación, ¿cómo lo evalúas? ¿Cuánto te funciona? ¿Cómo respondes? ¿Cómo manejas tus niveles de estrés? Y aquí todos sabemos, creo que toda la plenaria lo sabe y todo el mundo ya está teniendo conciencia de que todas mis emociones se van a ver reflejadas en mi cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que cuando están almorzando y pelean, no, o no, ni siquiera almorzando, simplemente te enojas, te peleas con alguien, te molestas, les duele el estómago? Levántame la mano. Bien. Dilena, Elisa, 2 nada más, 3. Yajaira. Ya, bacán. ¿A cuántos de ustedes cuando se molestan? Espérate, vamos con esta emoción. ¿Por qué? ¿Por qué tomo la molestia? Angie también. ¿Por qué? Porque es la emoción más fuerte, no más visible. La cabeza. ¿Cuántos de ustedes les duele cuando se molestan? Aquí. La cabeza. Cuando estás molesto, la cabeza y algunos hasta migraña, algunos llegan hasta vomitar, ¿no? Del dolor, de la tensión. Claro. Y la que pasa casi siempre, cuando ustedes cuando estamos molestos sentimos este hormigueo en las manos, este impulso de querer, ¿no? Cuando tenemos niñitos se nota más. Y el niño ahora, porque gracias a Dios, actualmente la educación está mejorando y los chicos de inicial ya trabajan un tema de reconocimiento de emociones y los niños pues, que viven en un hogar con mucha libertad, te dicen, ¡ay, tengo ganas de pegarte, pero no lo puedo hacer! ¿No? ¿Lo dicen eso? ¿Escuchan alguna vez a sus sobrinos o a sus hijos, si es que tienen hijos? ¿No? Te dicen, siento mucha cólera, y están así, ¿no? Y te muestran las manitos que están todo conteniendo. Obviamente, si la contienen, estamos con un check, porque ese chico está madurando, está avanzando, ¿verdad? Y si te lo expresa, mucho mejor. Ya tenemos 2 checks, ¿no? Este chico va por buen camino. Entonces, es importante. Por favor, no lo callen cuando pase eso, ¿ah? Tú siente contento porque está expresando emociones, está controlándola. Bien, entonces aparece otro término que es la autorregulación emocional, que básicamente ya sabemos que es la habilidad para controlar las conductas basadas en impulsos emocionales. ¿Cuántos de ustedes es la típica, no? Digo cosas que de ahí me arrepiento. Digo cosas que me arrepiento, me siento mal, ya no sé qué hacer, no quiero ver a la persona, o si no le digo, pero es que estaba molesto, discúlpeme, tú sabes que cuando estamos molestos no pensamos en las cosas. No, sí piensas. Sí piensas. Pero sí, aquí aparece un tema ya de neurotransmisores en nuestro cerebro, ¿no? Cuando estamos molestos, se eleva algo, disminuye otra cosa. Entonces, estamos en problemas. Y si yo logro autorregularme, voy a poder manejar y equilibrar la situación. Entonces, vuelvo al tema de los niños. A los niños aparecen estos dibujitos, por ejemplo, recuerdo Campanita, ¿no? Campanita les enseñaba a respirar antes de tomar una decisión. ¿Por qué es tan importante? Porque le vas a permitir al cerebro oxigenarse, ¿no? Le vas a permitir que, stop, ordénate y antes, pero no hacemos eso, pues, nos mandamos con todo. Y ¿no? Y alguna vez escuchaba a un colega que decía, lo que pasa es que nosotros escuchamos para responder. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y tenemos que escuchar para asimilar la información. No necesariamente debo dar una respuesta. Entonces vamos trabajando ahí.
Entonces, básicamente, esto es un tema de autocontrol, adaptabilidad, confiabilidad e innovación. Y aquí aparece un término muy importante, chicos, que es autoconciencia emocional. ¿De acuerdo? Que básicamente va a ser cómo yo identifico mis emociones, qué siento, dónde lo siento, desde cuándo lo siento, por qué lo siento. Cuando trabajamos terapias de avanzada, ustedes, o cuando se capaciten en terapias de avanzada, si es que eligen esa área, siempre cuando he escuchado, por ejemplo, las personas que trabajan en toques para la salud, ¿es verdad? Te preguntan, ¿no? Te dicen, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Desde cuándo estás sintiéndolo? ¿Por qué lo sientes, no? ¿Dónde lo sientes? Es muy importante, chicos, que ustedes puedan identificar en qué parte lo sienten. Y distintos otros tipos de terapias también nos trabajan con estas palabras para que podamos identificar, para que lo podamos colocarlo en número, ¿correcto? Para ver si aumenta o disminuye a través del trabajo. Entonces, ¿qué cosa yo siento? ¿Qué estoy sintiendo ante esta situación? Cuando doy mi opinión y no es tomada en cuenta, ¿qué es lo que siento? ¿Verdad? Hoy día escuchaba un TikTok en la mañana donde una persona estaba entrevistada por una psicóloga y la persona le decía que ella necesitaba, o sea, que los chicos que más la habían rechazado o que menos se habían enamorado de ella, eran de los cuales ella más se había involucrado. Y me jaló mucho la atención. Entonces me involucré y escuché. Y la psicóloga le decía, pues, pero ¿qué no? ¿Qué pasaba? Y ella le decía, lo que pasa es que yo sentía la necesidad de que no me dejen, ¿no? Sentía la necesidad de demostrarle que yo era una persona que era valiosa, que era una persona valiosa, que él tenía que identificar lo que significaba estar conmigo, ¿no? Entonces, qué fuerte eso, ¿no? Pero qué bien por ella, por todo lo que identificó, o sea, la capacidad de insight que tuvo fue muy grande, y desde ahí, chicos, ya estamos con un punto a favor a nuestra mejora. ¿Cuánto identificas lo que te está pasando? ¿Cuánto identificas lo que sientes? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Si estoy sintiendo algo negativo, ¿desde cuándo lo estoy sintiendo? ¿Por qué? Vas a identificar la causa de lo que está sucediendo. Entonces, para llegar a un tema de autoconciencia emocional debemos tener 3 componentes, que es la conciencia emocional, que ya estamos diciendo que son nuestras emociones. ¿Qué efectos generan? La cólera, la ira, ¿qué efectos generan? ¿No? La autoevaluación precisa, que es el reconocimiento de nuestras fortalezas, debilidades, recursos y limitaciones, y la autoconfianza, que es el sentido claro de tu propia autoestima sin esperar la valoración de los otros. Eso es muy importante. Y aquí hay un tema, a ver, no sé si voy a echarme al público en contra, ¿no? Pero cuando hablamos de autoconfianza emocional, alguna vez escuché que se criticaba mucho a las personas que se hacían alguna operación, algún retoque o algo, o las personas que hacían una dieta, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? No, esa persona no tiene confianza en sí mismo, no sé qué. Ya, pero esa persona está haciendo algo para que pueda manejar el tema de su confianza. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? O la persona que está subida de peso y trata de bajar. No, es que no te aceptas como tú eres. ¿Ya? O sea, ¿qué creen? ¿Qué pasa ahí? Brian Guamán, ¿deseas participar? Me encantaría escucharte. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Bran. Escuchando lo que usted nos acaba de mencionar, bueno, muchas veces no es que nosotros nos autoaceptemos, sino que
la sociedad no acepta cómo son las personas de manera física, ¿no? O cuáles son sus pensamientos. Entonces, esto atribuye de que la persona también interfiere en ese pensamiento. Ah, no, si una persona no me acepta, entonces yo voy a tener vergüenza en salir, voy a tener vergüenza en expresarme con la sociedad, y a eso también nos basamos. Entonces, no solamente uno hay que aceptar, sino que nosotros como personas debemos aceptar a los demás tal y cual son, y como ellos piensan y como ellos desean expresar quizás sus ideas y demostrar quizás su físico sin ninguna alteración emocional. Claro, gracias, Bran, muchas gracias, gracias por tu participación. Por supuesto, ¿no? En la sociedad lamentablemente no, o sea, la sociedad no cambió por nosotros, nos adecuamos socialmente, pero todo va, depende a cómo nos vemos. Estaba tomando el tema este de las personas que tal vez trabajan en el cambio de su aspecto físico, ¿no? Mucha gente dice, no, es que no tienen autoestima. Y yo me quedo así, ¿no? No tienen autoestima, pero están trabajando en ello. Entonces, no estoy diciendo que estoy en contra de las personas que, por ejemplo, no sé, tienen la nariz así y deciden vivir así todo el tiempo, ¿no? Porque es un tema de aceptación, ¿no? Y hasta de identidad, digámoslo así. Sino que de los dos lados, siempre y cuando haya un tema de mejora para sí mismo, está bien. No sé si me dejo entender la idea. ¿Correcto? Hay que tener mucho cuidado con lo que yo juzgo, o con lo que yo digo, con lo que sale de mi boca, que es tan poderoso. La persona interviene, está trabajando en él. Angie, te escucho. Profesora, con respecto a lo que usted decía, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, critica a alguien por, no sé, por empezar a trabajar en su peso o por hacerse algún arreglo, quizás, no sé si sea tema de envidia o frustración, porque de repente esa persona también lo quiere hacer y quizás no tiene la suficiente motivación o no tiene los suficientes recursos, entonces se frustra quizás y entonces no sabe cómo darlo a notar y quizás involuntariamente lo da a notar así, de esa forma. Angie, podrían ser tantas cosas, o sea, ponernos a especular de lo que le puede pasar a la otra persona es muy, pero podrían ser muchas cosas, ¿no? El tema de la autoconfianza, ¿de acuerdo? La autoconfianza es cuánto tú logras valorarte a ti mismo de acuerdo a toda la ruta que tú seguiste para conocerte, para fortalecerte. Entonces, sí, el hecho de, no sé, bajar 1 kilo te hace sentir bien, bacán. ¿Cuál es el problema? Porque estás trabajando en tema de confianza y lo estás haciendo tú, no está interviniendo la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, si eso a ti te hace bien, a ti como persona, no a los demás. Porque ahí empieza el problema. Cuando yo espero la valoración del otro, y hago cosas en mi cuerpo o en mí por el otro, ahí sí estamos en problemas. Se suenan las alarmas, que se dispare todo. Porque espero que el otro, ¿de acuerdo?, me apruebe. Alguna vez escuché a una mujer que me dijo, nos encontramos en el gimnasio, recuerdo, y me dice, ay, amiga, lo que pasa es que mi esposo me ha dicho que estoy gorda y por eso estoy acá. Y yo la quedé mirando y dije, wow, ¿no? Qué miedo. Y cuando ella adelgace y el esposo le diga que está flaca, ¿va a comer para engordar? Extraño. Entonces, ahí está el tema. Pero si tú te miras al espejo y dices, bueno, tengo 1 kilito de más, voy a bajar de peso, voy a hacer una dieta, porque a ti te importa, bacán. Espero que me sigan la línea. Lo mismo pasa con los varones. O sea,
Cualquier cambio que podamos hacer nosotros físico, de actitud, emocional, si a mí me satisface, si yo estoy contento, si es algo que yo esperaba, bien, vamos bien, ¿de acuerdo? Porque eso va a trabajar mi tema de mi confianza. Pero si es algo que lo hago por la otra persona, asústate, estás en problemas. Y aquí vienen los que, la relación está que se termina, ¿no? Y el chico te dice, o la chica te dice, yo voy a cambiar, te lo prometo que voy a cambiar, por nosotros voy a cambiar. ¡Qué miedo! ¿No? Entonces hay que ver por dónde va la cosa. Muy bien. Y ya tenemos más que claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo lo pienso y cómo lo actúo? Porque primero vas a sentir, chicos. Siempre yo recepciono. ¿De acuerdo? Ya sabemos a nivel de qué, perceptivo, ¿verdad? Recepciono, a nivel de mis sentidos, todo. Luego lo racionalizo, lo pienso. Después de haber procesado toda esa información, sale y se convierten en mis acciones. Y aquí sí, con esto voy a cerrar. Aquí habla mucho del tema de mis acciones. Mis acciones no tienen que lastimar a los demás. Así es simple. ¿No? Mi bienestar no puede repercutir, o sea, puede hacer daño a otros. Ese es un concepto malo. Yo no tengo derecho a eso. Entonces, mi bienestar es para mí, de acuerdo a las cosas que a mí me hacen bien. Pero el estar bien tú no te da la potestad de lastimar a otras personas. ¿De acuerdo? Saben qué emociones están sintiendo en un momento dado y qué, y comprenden sus vínculos entre las emociones y sus pensamientos y acciones, entienden cómo sus sentimientos afectan al desempeño y se guían de sus valores personales. Eso es muy importante, porque alguna vez tenía un amigo que es creativo y él me decía, pucha Liz, me separé de mi flaca, no voy a trabajar una semana. Y yo lo miré, dije, bueno, si tú necesitas hacer eso, está bien, ¿no? Pero cada vez que se bajoneaba, no trabajaba. Entonces, aquí está pasando algo, o sea, le está dando tanta prioridad a eso y está afectando el desempeño que tiene, ¿no? Entonces, hay que intervenir, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? Y de ahí más frecuente todo este tema. Entonces, tenía que hacer algo este chico. Porque mis emociones van a afectar. Soy una persona impulsiva y me peleo con tal persona. Nadie va a querer trabajar conmigo. Nadie va a querer trabajar conmigo. Y esto se utiliza siempre, chicos. Cuando una persona, puede ser que a una persona no le caigas bien, ya a dos personas. Pero ya cuando son varias y varias te dicen lo mismo, debes detenerte a pensar qué está pasando. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy interactuando? ¿Estoy teniendo canales de comunicación adecuados? Y si no, tranquilo, se puede trabajar, podemos trabajar. Recuerda, y con esto cierro, Evelyn, recuerda que todo lo que sea una conducta, todo lo que sea una acción, se puede trabajar, se puede modificar. ¿Correcto? Entonces, puedes hacerlo. Chicos, un gusto conocerlos, espero que les haya servido esta información, por poder haber reflexionado con respecto a cómo controlar mis emociones, cómo que mis emociones sean inteligentes, ¿no? Cómo trabajarlas y ponerlas en práctica. Gracias, Evelyn, por la confianza, gracias al Servicio Psicopedagógico de la Universidad Señor de Zipán. Para mí siempre es un gusto volver a mi casa de estudio, y a un ambiente laboral. Muchas gracias, Evelyn. Bien, gracias también a ti, Lisbeth, y también gracias a la participación de Ingrid, que el día de hoy hemos tenido el placer de poder escucharlas y que ustedes nos brinden pues de manera muy acertada, muy dinámica sobre qué debemos hacer con nuestras emociones, ¿no? Bien es cierto lo que decías, ¿no? Nosotros pues podemos elegir qué emoción, qué reacción podemos tener en cuanto a las situaciones que nos corresponde vivir, pero siempre hacerlo para el bienestar no solo nuestro, sino también de los que están a nuestro alrededor. Bien, entonces agradecemos y vamos a ir interactuando con nuestros iconos y vamos a darles esas palmitas virtuales a nuestras ponentes del día de hoy, tanto a Lisbeth como a Ingrid.